Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, bendiciones para todos y vamos a comenzar la clase de budismo. Y bien, vamos a seguir con este capítulo de las kleshas. Bien, pues vamos a empezar con la codicia y la avaricia. La codicia, según el diccionario, es un deseo insaciable y desesperado de poseer y de mantener la posesión de cosas y de personas. Un deseo insaciable y desesperado de poseer y mantener cosas y personas. Es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas y bienes. Vehemente significa que obra de manera irreflexiva y apasionada, dejándose llevar por los sentimientos o por los impulsos. Bien, entonces vemos que aquí la codicia es algo que uno no lo controla. Uno está totalmente atrapado por estos deseos, este deseo insaciable y un deseo vehemente de tener muchas cosas, personas también, y nunca uno está satisfecho. Y luego la avaricia, según el diccionario, es un afán desmesurado de adquirir y poseer riquezas con el propósito de guardarlas y atesorarlas. Por tanto, es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Esto es la avaricia. Se parecen mucho, la codicia y la avaricia, pero son diferentes. La avaricia es cuando uno no lo quiere compartir con nadie. Todo lo quiere para sí mismo. Entonces, en el budismo nos dice que la diferencia entre la codicia y la avaricia es que en la codicia uno quiere más y más, igual que en la avaricia, pero la persona avariciosa no quiere compartir sus cosas con nadie. Es incapaz de dar, es incapaz de compartir, solamente lo quiere para sí misma. El reino donde se manifiesta esta klesha en su máximo esplendor es el reino de los espíritus hambrientos. También se les llama los pretas o los espíritus ávidos. Hay unos seres que tienen como un fuego en sus estómagos que les arde este fuego. Bien, porque se sienten totalmente vacíos. Este reino está habitado por seres que cuando eran seres humanos eran muy codiciosos y muy avariciosos, de manera que su mente estaba muy impregnada de esta klesha. Por tanto, renacieron en el reino de los espíritus hambrientos. La necesidad más básica que tienen estos espíritus hambrientos es comer. Por tanto, tienen una necesidad muy grande de comer y de beber. Esta necesidad no es verdadera porque ellos no tienen cuerpo físico, pero ellos tienen esta sensación y esto les produce un sufrimiento muy grande. Hay una necesidad muy grande de ingerir algo y no logran ingerir nada. En el budismo nos dice que no tienen cuerpo físico, pero están representados con una barriga, un estómago muy hinchado, muy grande y unos cuellos muy delgaditos. De manera que ellos, cuando ven todo aquello que quieren comer o quieren beber,
no lo pueden comer debido a que no les pasa por este cuello tan delgadito que tienen. Sienten mucho sufrimiento. Lo que hacen también los monjes budistas es ofrecerles comida y ofrecerles bebida, pero claro, estos espíritus no la pueden tomar, bien, no pueden comer, no pueden tomar la bebida, pero solamente con olerlo, si ya huelen, ya se quedan satisfechos, ya se quedan más tranquilos. Son seres con una mente llena de avaricia y de codicia y proyectan esta experiencia y sufren muchísimo, por eso es un reino inferior. El espíritu hambriento nunca está satisfecho y esto le produce alucinaciones. Es un mundo de alucinaciones muy dolorosas. Por ejemplo, una de las alucinaciones es que tienen un hambre y una sed inmensas y ven a lo lejos un río. Y se acercan y cuando están a punto de beber agua del río, entonces este río se convierte en sangre o se convierte en pus o se convierte en heces, etcétera, etcétera. Son este tipo de alucinaciones. Ahora vemos que una klesha desmesurada puede provocar este tipo de alucinaciones, estos trastornos mentales. Bien, es decir, ellos no están viendo realmente la realidad, sino que están viendo a través de este velo de la codicia y de la avaricia, y claro, entonces no están viendo realmente la verdad, están interpretando en función de esta klesha. Entonces ellos, al sentir esta necesidad y este deseo tan fuertemente, pues experimentan este tipo de alucinaciones. Sufren muchísimo realmente. Dice que tienen un cuello muy estrecho y una barriga muy grande. La barriga representa esta ansia de querer más y más, de comer o de tomar. Y este cuello tan estrecho representa la incapacidad para satisfacerse. Nunca están satisfechos. Y aunque intenten comer, no les entra la comida debido al cuello que tienen tan delgadito. Otra alucinación que tienen es que ven comida y van allí a protegerla para que nadie se la quite. Y están nerviosos y tienen miedo de que les quiten esa comida. Por tanto, hay una gran incapacidad de satisfacerse. Bien, ellos a lo mejor están viendo comida y están allá alrededor de la comida para que nadie se la quite, pero ellos no la pueden comer. Y es un terrible sufrimiento. Otro tipo de espíritus hambrientos es que durante su vida humana, su apego más fuerte era su casa o su familia. Y cuando la persona muere con un apego tan fuerte a la casa y a la familia, en lugar de seguir hacia adelante, se quedan anclados durante bastante tiempo en la casa o con la familia. Bien, son estos tipos fantasmas, ¿no? Las casas que están poseídas por espíritus, por fantasmas. Son este tipo de seres también. Las personas no los pueden ver y entonces estos espíritus se sienten rechazados, se sienten muy solos. Nadie los quiere, bien, porque no los ven. Y también sufren muchísimo. Hay muchos seres humanos que cuando se mueren están tan apegados a este mundo, no solamente a la familia y a la casa, sino a este mundo, que muchos de ellos se quedan atrapados, sin cuerpo, en este mundo.
Para el budismo, este ser es un espíritu hambriento, porque es un tipo de apego. Así que tenemos dos tipos de este tipo de espíritus hambrientos. Tenemos aquellos que tienen mucha codicia y avaricia y aquellos que tienen mucho apego a este mundo, apego a la casa, a los seres queridos o a veces a sus propias riquezas. Dice Esther, ¿esto significa que las personas codiciosas y avariciosas irán a este reino? Es importante que comprendamos que nuestra mente genera tendencias. Estas tendencias es el karma. A partir de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, también de nuestras acciones, vamos generando estas tendencias. Claro, si una persona es muy codiciosa y muy avariciosa, generará estas tendencias en su mente y muy probablemente que entonces, después de morir, renazca como espíritu hambriento. De la misma manera que una persona que a lo mejor tiene mucha ira, una persona que tiene pensamientos de ira constantemente, y a lo mejor sus acciones no son negativas, ¿no? Pero la persona tiene mucha ira y ella pues nunca está bien con nadie, siempre está enojada con todo el mundo. Esta persona también podría proyectar un renacimiento en uno de los infiernos. Hay varios tipos de infiernos. Porque lo que renace es la tendencia que hay en nuestra mente. Si las tendencias están manchadas por una klesha muy concreta, entonces, claro, muy probablemente se puede renacer en función de esta klesha. Lo importante es que sepamos que el samsara no es un lugar, no significa que los infiernos estén en algún lugar o los espíritus hambrientos estén en otro lugar, los seres humanos estén en otro lugar. Son estados de conciencia y pueden interactuar unos con otros. Lo que pasa que muchas veces o no los vemos o no los percibimos. Hay personas, por ejemplo, que les podemos llamar los clarividentes, que ellos sí pueden percibir a espíritus que se han quedado atrapados en el astral. Bien, serían este tipo de espíritus hambrientos. Personas que hacen limpiezas energéticas perciben a estas energías, pero hay otros seres que no los perciben. Entonces vemos que no es que estos espíritus hambrientos renazcan en algún mundo en concreto, sino que es un estado de conciencia, son dimensiones. Y todas estas dimensiones fluctúan entre sí, todas. Significa que son estados de conciencia que están aquí. Lo que pasa es que nosotros no los percibimos a estos seres. Así que vemos que hay este tipo de seres que cuando están muy aferrados a este mundo, personas que a lo mejor están aferradas a la pareja o están aferradas a los hijos y la persona se muere, pero claro, se queda atrapado y entonces su mente solamente ve a la pareja o a los hijos y no quiere ver nada más. Y se quedan atrapados en el astral, ¿no? En esta dimensión que no hay cuerpo. Ellos no tienen cuerpo, pero es una dimensión totalmente mental y emocional. Y necesitan ayuda. Estos seres, estas personas necesitan ayuda para poder salir de aquí. Y hay seres humanos que se dedican a esto, que se dedican a ayudar a los que han muerto y se han quedado atrapados todavía en este astral. Vamos a ver la codicia y la avaricia en el reino humano. Cuando somos muy pequeños empezamos a desarrollar el sentido de ser alguien.
un yo, un ego. Y cogemos nuestros juguetes y decimos, este juguete es mío. Esto está bien porque se está desarrollando el ego, bien, el sentido de ser un yo, y en la infancia está bien, pero cuando seguimos así durante nuestra etapa adulta, entonces esto es una klesha. La codicia y la avaricia son muy parecidas al deseo, pero es mucho más exagerado. Es un deseo totalmente exagerado. En el deseo, cuando logras lo que el objeto de deseo, lo disfrutas. Pero en la codicia y la avaricia, cuando se logra lo que uno quiere, no lo disfruta porque ya está deseando otra cosa. O tiene miedo de perderlo, tiene miedo de perder lo que ha conseguido. Y no lo disfruta. En la codicia y la avaricia tenemos mucho miedo, hay muchísimo miedo. Hay miedo a ser pobre, miedo a estar solo, miedo a no ser valorado, miedo a quedarse sin nada. Una persona avariciosa le cuesta mucho dar, le cuesta mucho compartir, también le cuesta mucho soltar, bien está muy apegado, porque tiene miedo de quedarse solo, tiene miedo de quedarse pobre. Es una mente de mucha necesidad, de mucha carencia. Es un ego muy, muy inseguro. Vemos que los reinos inferiores son egos realmente muy fortalecidos. En los reinos superiores también el ego está muy fortalecido, bien, porque vemos los semidioses y vemos los dioses, cada uno con su klesha. Pero en los reinos inferiores el sufrimiento es mucho más intenso. Por tanto, la diferencia que hay entre un reino y el otro es el grado de sufrimiento. Cuando uno tiene mucho apego por una persona y no puede soltarla, tiene mucho miedo a perderla y tiene mucho miedo a quedarse solo. Hay mucha inseguridad. Y no poder soportar este sentimiento de verse solo y separado de la persona hace que esa persona no suelte, se quede totalmente apegado, aferrado. Todas estas experiencias que nosotros vivimos las proyecta nuestra mente. Por tanto, el mundo es un espejo de lo que hay en nuestra mente. Si nosotros tenemos estos apegos es debido a que estamos inseguros, a que nos sentimos solos, a que tenemos miedo y tenemos que trabajar esto. La situación de afuera puede ser de una manera o de otra, pero siempre te va a hacer sentir aquello que tú tienes en tu mente. Tú tienes que trabajar el hecho de sentirte sola, sentirte insegura y también tener miedo. Tienes que trabajar esto. Cuando empieces a amarte a ti misma, cuando empieces a saber estar sola, cuando tú empiezas a trabajar esto, verás que tú te sentirás poquito a poco mejor. Cada vez irás superando este sufrimiento. Y a medida que tú vas superando esto, verás que lo de afuera irá cambiando. Irá cambiando porque no podemos experimentar aquello que no está dentro de nosotros. Porque todo lo que experimentamos, cada uno, siempre es debido a lo que hay dentro de nuestra mente. Y cuando empezamos a hacer consciente lo que hay en nuestra mente, sabiendo cómo nos sentimos, ¿no? ¿Cómo se siente uno? ¿Se siente solo? ¿Se siente lleno de inseguridades? ¿Siente miedo o siente ira? ¿O cómo se siente uno? ¿No? Con la experiencia que la vida te está poniendo. Esas emociones, eso es lo que tenemos que trabajar. La situación no es real, solamente te está mostrando
esas emociones o esas negatividades que tú tienes que purificar poco a poco. Todas las experiencias de dolor, de sufrimiento, estos son aprendizajes, son trabajos personales, es realmente lo que la vida nos está proyectando, nuestra mente lo proyecta, es lo que la vida nos está mostrando para que nosotros tomemos conciencia de cómo está nuestra mente, para saber qué aspectos tengo que purificar de mi mente. Así que cada vez que cada uno de vosotros experimentéis situaciones parecidas, situaciones de dolor, de sufrimiento, no debéis alimentar todavía más el sufrimiento con más pensamientos. Debéis saber que esto es trabajo de purificación, purificar nuestra mente. Si seguimos tan apegados al mundo, entonces, ¿cómo podremos avanzar? Sabemos que el mundo es totalmente efímero, no es real. Las experiencias no son reales. Todo es nuestra mente. Estamos llenos de unos velos de ignorancia y debemos purificarlos. Y cada uno los tiene que purificar a su manera. Algunos experimentarán unas cosas, otros experimentarán otras, pero al final el objetivo siempre es el mismo. Por tanto, no debemos caer en estos estados de apego o de sufrimiento o de victimismo. Debemos ser conscientes de las enseñanzas, de lo que nos están explicando cada semana estas enseñanzas. Así que hemos de poner en práctica todo este trabajo en nosotros mismos. Han sido pruebas realmente muy duras, son muy duras, pero estas pruebas son las que nos ayudan a evolucionar. Además, es muy importante saber que hemos renacido muchísimas vidas, muchísimas. Y en las vidas anteriores hemos tenido otro tipo de papás, de mamás, otro tipo de hijos. ¿Por qué nos tenemos que apegar tanto a los seres queridos de esta vida si luego en el momento de la muerte los vamos a soltar, los vamos a olvidar para siempre? No nos recordaremos nunca más ya de ellos. Nos damos cuenta de lo muy ignorantes que somos, de lo muy aferrados que estamos en esta vida. Es importante que despertemos, es importante que lo veamos esto. ¿Por qué nos aferramos tanto a los seres queridos de esta vida? Porque nuestro ego es inseguro y tiene miedo de quedarse solo. Y nuestro ego siempre está apegado a alguien o a algo. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Todo lo demás cambiará cuando nuestra mente se vaya purificando poco a poco. Cuando uno aprende a vivir consigo mismo, ya no se siente más solo, ya no se siente más inseguro. Entonces, no puede sufrir. Entonces, en la vida no puede sufrir para nada. Solamente sufrimos cuando estamos separados de aquellos seres a los que estamos aferrados. Entonces debemos soltar y trabajar nuestros miedos y nuestros apegos. Es que no puedo vivir sin mis hijos o no puedo vivir sin mi pareja, no puedo vivir... Esto es de espíritu hambriento totalmente. ¿Cómo que no puedes vivir sin tus hijos? Claro que puedes vivir sin tus hijos. Aprende a vivir sin tus hijos. No necesitas a nadie para ser feliz. Solamente el ego necesita. Por esto estas experiencias nos van tan bien. Son dolorosas, pero nos dan una lección enorme. Luego te rebota el karma. Y luego
a experimentar las consecuencias. Y eso es lo que te fortalece, lo que te hace aprender. Bien, porque no aprendemos de la paz, aprendemos del caos, del sufrimiento, de los desafíos de la vida. Si uno no se remonta y no se fortalece, entonces lo que hacemos es quejarnos, el ego víctima, nos quejamos, nos alimentamos de nuestro propio sufrimiento. Seguimos constantemente reforzando nuestro sentido de yo con ese sufrimiento. ¿Realmente esto es lo que queremos? Si estamos en la práctica espiritual, creo que esto no es lo que queremos. Debemos ser más fuertes, más valientes, tener más coraje, más sabiduría. Por tanto, empezar por dentro. Y cuando el ego está ahí, ¿qué hace? Pues se siente solo, se siente inseguro, tiene miedo, necesita aferrarse a los seres queridos, ahora pierde esto, ahora pierde lo otro, y vuelve a sufrir, y nunca acababa. Entonces, claro, la vida te da caña, la vida te da caña. ¿Para qué? Para que espabiles, para que salgas de este estado egoico, para que empieces a entender tu mente, para que empieces a darte cuenta de que solamente tú puedes tener la solución. Lo importante es ser consciente de lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Cómo lo sabemos? La vida te está poniendo por delante una experiencia y tú sientes sufrimiento. ¿Cómo me siento? Pues siento mucho apego, siento mucha inseguridad, siento mucha preocupación, siento esto, siento lo otro. Ahí está todo lo que hay que purificar en la mente. Una vez ya sabemos lo que hay que purificar, pues nos ponemos a trabajarnos en nosotros mismos. Es muy importante escuchar las enseñanzas. Los maestros siempre nos van a dar las enseñanzas que nosotros necesitamos para trabajar y entender tu mente. Una vez que tienes el maestro y las enseñanzas, ponerlas a reflexionar, bien, poner a meditar también. Empezar uno a practicar lo que está aprendiendo. Empezar a comprender. Pero si seguimos en el ego, quejándonos y solamente viendo lo negativo, entonces ¿de qué nos sirven las enseñanzas? No nos sirven de nada. En el reino humano tenemos muchas emociones, muchos sentimientos y se pasa mal. Pero en lugar de estar siempre mirando lo negativo, debemos empezar a abrir nuestra mente y a poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo, perdón. Lo importante es afirmar afirmaciones positivas. Realmente yo soy libre, yo soy feliz, yo me amo a mí mismo, yo puedo vivir conmigo mismo. Siempre amarás a tus seres queridos, tanto si están vivos como si no, los amarás, porque son tus seres queridos. Pero tú debes aprender a saber vivir feliz sin tus seres queridos. Eso es superar el apego. Cuando nosotros no podemos vivir sin nuestros seres queridos, estamos apegados. Pero si tú puedes vivir sin tus seres queridos, entonces ya has superado tus apegos. Los amas, claro que los amas, pero no sufres, porque has superado tu apego. Entonces nos damos cuenta que lo que nos hace sufrir es el apego, no es el amor por nuestros seres queridos. Y si no aprendemos de una experiencia, luego la vida lo repite. Lo puede repetir con otro tipo de personas, otras situaciones, pero repite lo mismo. Entonces, claro, la vida espiritual es renunciar a todo, renunciar a todo. Así que
tienes que empezar a soltar estos apegos. Si no, no avanzas. ¿Cómo puedes avanzar si estás aferrado a lo del mundo? Tienes que aprender a amar sin estar aferrado. A soltar. Hay que soltar. Fijaros lo que dice aquí el budismo. Dice, un espíritu hambriento no sabe soltar porque lo quiere todo para él. Tiene un apego tan fuerte que no sabe soltar. En la codicia, la avaricia hay deseo, pero hay mucho miedo. Miedo a ser pobre, miedo a estar solo, miedo a no ser valorado, miedo a quedarse sin nada. Y una persona avariciosa le cuesta mucho dar, le cuesta mucho soltar, porque tiene miedo de quedarse solo y pobre. Dice, cuando uno tiene mucho apego por una persona y no puede soltarla, tiene mucho miedo a perderla y a quedarse solo. Y no poder soportar este sentimiento de verse solo y separado de la otra persona. ¿Qué es lo que nos hace sufrir en realidad? Nos hace sufrir estar separados de la persona que nos llenaba nuestro vacío. Si nosotros nos paramos a analizar profundamente nuestro sufrimiento, al final siempre nos daremos cuenta de que todo tiene que ver con nosotros, con el ego. Miedo a estar solo, miedo a no tener nada. Esto es una total desconexión con la verdad de lo que somos. El sufrimiento es la desconexión con la verdad de lo que somos. Así que, ¿cuál es el remedio? La meditación. Meditar, meditar, meditar. ¿Qué es lo que más nos genera sufrimiento? El apego. ¿Y el apego qué es? ¿Qué significa el apego? Significa miedo a estar solo y a no tener nada. Esto es el apego. El amor no es esto. El amor no es miedo. El amor siempre es bondad, siempre es libertad, es compasión. Pero cuando hay miedo, realmente una mente no puede estar en equilibrio, no ve las cosas claras. Está totalmente en un estado confuso, un estado engañoso. Y hay que ayudar a estas personas que están en esos estados, porque sufren mucho. Ellos tienen que trabajar sus apegos y no es fácil hacer esto. No es fácil trabajar los apegos y menos cuando uno no se da cuenta de los apegos de uno mismo. Pero estas pruebas no debemos temerlas. Bien, debemos agradecer por vivir todo esto. ¿Es muy doloroso? Claro que es doloroso. Y es lógico que nosotros queremos vivir en paz, porque nuestra verdadera naturaleza es la paz. Nosotros no queremos vivir el dolor y el sufrimiento, porque no es la verdad de lo que somos. Pero como estamos totalmente en un engaño, estamos totalmente identificados con ser este yo, este ego, la única manera para poder despertar de esto es a través de estas pruebas y de este sufrimiento. Así que no debemos temerlo. Al contrario, debemos estar agradecidos. Al fin y al cabo, ¿qué es lo que podemos perder? A pesar de que la vida te quite todos tus seres queridos, te quite tu casa, te quite tus cosas, si tú te tienes a ti mismo, ¿qué más puedes perder? Realmente no perdemos nada en realidad. Todo lo que hay en este mundo es impermanente, es efímero, no es real. Es un sueño de nuestra mente. Así que aprende a establecerte en ti mismo. Aprende a llevar tu atención en la verdad de lo que eres. Deja al mundo en paz. Deja al mundo en paz y ya sabe cuidarse de sí mismo. Céntrate en ti mismo. Son palabras duras para el ego,
solamente para el ego, porque el ego no quiere escuchar esto. Pero el camino espiritual trata de esto, de darle estas palizas al ego. Mientras estamos sufriendo, hay algo en nuestra mente que debemos trabajar. Cuando ya no sufrimos, pase lo que pase, es una prueba superada. Vamos a seguir un poquito. Dice, hay una falta de autoestima tan grande que hay una necesidad de afianzar la autoestima por medio de la posesión, en la codicia y en la avaricia. Hay una falta de autoestima tan grande que hay una necesidad de afianzar la autoestima por medio de la posesión. Puede ser una posesión de personas o de riqueza o de poder. Siempre que estamos separados de la verdad de lo que somos, estamos identificados con el ego. Y el ego siempre tiene, aparte de inseguridad y de miedo, tiene una falta de autoestima. Por tanto, para llenar esta falta de autoestima necesita poseer personas o poseer cosas o tener poder. Dice que el budismo nos dice que cuando es posesión de personas, entonces un ejemplo es el casamiento, nos casamos. Nos casamos para poseer a la otra persona, para no perderla. Así que el casamiento es una violación, es una agresión para uno mismo y para el otro. Porque el amor no es poseer. La posesión solamente puede llevarnos al sufrimiento. Ahora entendemos por qué la gran mayoría de personas se separan. Antes no podían separarse porque las mujeres eran esclavas y no tenían trabajo. Dependían del marido, no podían vivir sin el marido. Y si además había hijos, pues claro, esclavas de los hijos también. Ahora, hoy en día esto ha ido evolucionando. Hay un poquito más de igualdad entre la mujer y el hombre. Todavía no es lo mismo. Bien. Pero ahora las mujeres, al trabajar y al ser más autosuficientes, ahora sí que pueden valerse por sí mismas. Entonces se separan. ¿Por qué se separan? Porque el casamiento es una violación y es una agresión. ¿Cómo podemos pensar que vamos a estar para toda la vida con esta persona que ahora necesito y ahora amo tanto, si luego dentro de unos años no la voy a poder soportar? Son muy poquitos los que acaban llegando a la vejez juntos. Entonces vemos que las personas no saben ser libres. No saben ser libres porque el ego tiene tanto miedo, tiene tanta falta de autoestima, tanta inseguridad. Necesita estar apegado, aferrado. Dice, el apego entra también dentro de esta energía de la codicia y de la avaricia. Pero en cambio el amor libera. El apego nos ahoga, pero el amor nos libera. Todas estas kleshas vienen de falta de autoestima. La autoestima no se genera teniendo muchas cosas externas, sino que uno tiene que observar en su interior y ver las cualidades que tiene y desarrollar estas cualidades. De esta manera uno se siente con buena autoestima. Todos hemos venido aquí con unos dones y unos talentos. Bien, todas las personas servimos para algo en concreto. Algunas personas ya lo tienen muy marcado, otras quizás no lo ven tan claramente, ¿no? Algunos son médicos, otros son profesores, otros son agricultores, etcétera, etcétera. Y entre todos nos necesitamos, porque ¿qué haríamos sin los agricultores? ¿Qué haríamos sin los médicos? ¿Qué haríamos sin los profesores? ¿Qué haríamos sin estos, los otros?
Cada persona es una ficha del puzzle esencial y primordial en este mundo. Y cuando uno mismo está haciendo lo que ha venido a hacer, es decir, los dones y talentos que trae, entonces uno es feliz y está sirviendo y compartiendo al colectivo. Pero si nosotros estamos trabajando de algo que no nos llena, que no nos hace feliz, entonces somos unos esclavos, tenemos miedo, vivimos desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad. Estamos trabajando solamente para ganar dinero. ¿Cómo nos puede ir bien la vida si somos así? Así que cuando uno está trabajando de algo que no le llena y no es feliz y se siente como un esclavo, no significa que tengas que dejar el trabajo de un día para otro y quedarte, no, esto no. Pero tienes que empezar a mirar dentro de ti, a buscar realmente cuáles son aquellos aspectos, aquellas cosas que a ti te atraen, que a ti te gustan. Poder dedicarte a esto. Pero a veces tenemos miedos o a veces quizás antes de poder dedicarnos a lo que realmente nos llena, debemos aprender y debemos pasar por una serie de experiencias. Pero cuando ya llevamos muchos años y todavía seguimos igual, entonces aquí ya canta mucho la cosa, ¿no? Tienes que empezar a encontrar la paz dentro de ti, la armonía, el equilibrio. No buscarlo en el mundo. El mundo es una proyección de lo que tú tienes dentro de tu mente. Así que hay que poner orden dentro. Intenta practicar ejercicios de respiración, de pranayama, bien, meditaciones, música de relajación. En tus tiempos libres, sal a pasear, conecta con la naturaleza, aprende a estar a gusto en tu propia soledad, aprende a amarte a ti misma, a conectar contigo misma. Deja tus pensamientos y tus preocupaciones, suelta todo esto. Y verás que poco a poco, con el tiempo, irás teniendo una transformación y esto hará posible que todo tu exterior cambie. Pero si tú estás solamente volcada en todo lo de afuera y no te trabajas a ti misma, todo va a seguir igual, se va a alargar esto. Esto realmente es aprendizaje, es una oportunidad para que nosotros empezamos a mirar hacia nosotros mismos. Empezar a renunciar a este apego, a este sufrimiento. ¿Qué sentido tiene vivir mi vida estando así? ¿Qué sentido tiene vivir así? Si realmente lo que realmente somos, la verdad de lo que somos es paz y es felicidad, ¿qué sentido tiene estar todo el día preocupados y sufriendo? No estamos siendo coherentes con nosotros mismos. Tenéis que elegir vosotros, elegir. No podéis ser esclavos de vuestra mente, del ego. Vosotros mismos debéis de comprender que vuestro estado de mental, vuestro estado de conciencia, es una elección. En estos momentos mi situación es como es, pero ¿qué elijo yo? ¿Estar amargado y retroalimentarme constantemente de pensamientos negativos y sé que la situación va a seguir igual? ¿O prefiero escuchar una música bien relajante, ponerme un incienso y poner mi atención en cosas que me agradan o salir a dar un paseo? Sal a respirar esta energía de los árboles. Escucha el canto de los pájaros. Detén tu mente. Agradece por estos pequeños instantes de poder estar disfrutando
de estas cositas que nos aportan paz. Porque al fin y al cabo el sufrimiento lo generamos nosotros mismos, es nuestra mente. Pero lo que no debemos de hacer es aguantar. Si estáis viviendo una situación y no sois felices, no tenéis que apechugar y estar siempre así. Tenéis que buscar soluciones, pedir al universo, pedir a los budas. Y poquito a poco, cuando vosotros pedís y deseáis, la vida os va trayendo esas respuestas. Y todo es posible, porque estamos experimentando totalmente un sueño ilusorio, por lo tanto todo es posible. Así que vuestros deseos se irán cumpliendo. Cada persona tenéis que experimentar vuestras propias experiencias y esto es lo que os va a ayudar a ir hacia adelante. Pero claro, lo que no tenemos que hacer es quedarnos en nuestra zona de confort por miedo. Hay que ser valientes. A veces tenemos que renunciar a nuestra comodidad, bien, a nuestra zona de confort, pero al menos podremos ser libres, podremos respirar en paz. Y luego la vida ya nos irá trayendo otro tipo de experiencias, otro tipo de situaciones. Pero esto es para que todos vosotros veáis que la vida no siempre va a ser igual. Y que la clave de todo es que si tú quieres realmente lograr algo que tú ves como la libertad, la paz, tienes que ser muy generoso. Tienes que ayudar a otros de la manera como puedas. Si puedes económicamente, económicamente. Si puedes a nivel espiritual, a nivel espiritual. Pero si no hacemos nada, entonces nuestra vida, pues la vida no nos va a dar nada. Bien, es decir, solamente experiencias de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué nos enganchamos a lo primero que nos trae la vida y es tóxico? Por miedo. ¿Por qué no nos atrevemos a ser libres? Debemos atrevernos a dejar nuestra zona de confort. Es muy importante que todos los que estáis pasando por situaciones de dolor, de sufrimiento, situaciones tóxicas y negativas, que reflexionéis mucho, que reflexionéis, que os deis cuenta que es vuestro ego el que está aferrado a todo esto negativo y tóxico, que solamente es por miedo. Estáis totalmente en un estado oscuro por miedo. Pero claro, debemos aprender a confiar en la vida. Debemos aprender a confiar en que hay un poder mayor, que es nuestra verdadera naturaleza, que está ahí y que siempre va a ayudarte y a protegerte. Siempre va a venir alguien que tú no vas a saber realmente ni quién es, ni de dónde viene. Siempre va a venir alguien a ayudarte, siempre. Pero debemos atrevernos a soltar todo aquello que nos genera tanto sufrimiento y tanto dolor. Pero mientras tú sigas ahí, batallando contra tu propia mente, nunca te va a faltar de nada. Habrá épocas en las que tendrás más y épocas que tendrás menos. Épocas que dormirás más, que dormirás menos. Comerás más, comerás menos. O tendrás más comodidades o menos incomodidades.
pero al menos tienes tu libertad y tu paz. Y esto es lo más importante de todo, porque no eres esclavo de nadie, no eres esclavo ni de tu mente. Dice, esta klesha de la codicia, la avaricia y el apego, hay que tener cuidado a la hora de la muerte, porque si uno está apegado a sus cosas o a sus seres queridos y no los puede abandonar, después de morir van a seguir enganchados y van a sufrir mucho. Por tanto, es muy importante cultivar el desapego. Es aconsejable regalar cosas antes de morir, soltar, para no estar apegado ni a nuestras cosas y así poder morir libres. Así que el budismo nos aconseja que empecemos a soltar nuestras cosas, a regalarlas, que no estemos apegados absolutamente a nada. De esta manera, así, moriremos libres, no renaceremos en un reino inferior. Y otro aspecto de la codicia son las adicciones. La adicción es un fuerte hábito, es una tendencia muy fuerte. Y para poder superar la adicción debemos generar otro hábito y reforzarlo. Sabemos que la adicción es cuando una persona está apegada a una sustancia o a una persona, ¿sí? Y no puede soltar eso, porque el apego es muy fuerte. Entonces necesitamos generar otro hábito para empezar a soltar esto. Y vamos a ver rápidamente los remedios para la codicia y la avaricia. En primer lugar, igual que todas las demás kleshas, lo más importante es reconocerla, reconocer la avaricia y la codicia. Hemos de hacer un análisis, ver las diferentes facetas de nuestra vida, ver cómo nos comportamos, ver a qué estamos apegados, cuáles son nuestras carencias, nuestros deseos, nuestras necesidades. Y el mejor antídoto es practicar la generosidad. Para esta klesha necesitamos practicar la generosidad. La generosidad es muy buena para todas las kleshas porque en todas las kleshas hay egocentrismo. En el budismo, practicar la generosidad se puede hacer a través de ofrendas y también de postraciones. Y también hay que practicar el amor y la compasión para reducir el ego. Y esto sería la klesha de la codicia y de la avaricia. Y bien, hermanos y hermanas de luz, y gracias a todos por haber asistido. Os mando muchos abrazos, muchas bendiciones, namaste a todos, buena nuit y hasta el lunes.